Usted no puede enfrentar a un enemigo sin antes conocerlo, sin saber el nombre y sin saber dónde reside. ¿Usted cómo podría atacar a un enemigo? ¿Cierto que no me puede? O sea, usted tiene que conocer el nombre, sí, porque si no, no sabe quién es. Usted tiene que identificar primero un enemigo para decir, espera a ver que usted yo no me dejo de usted. Entonces usted identifica un enemigo. Después de que lo identifica, sabe dónde reside, dónde vive, dónde está, y luego empieza a mirar cómo usted puede vencerlo. Nosotros tenemos un enemigo que es un enemigo grandísimo, monstruoso, pero que al final es chiquitico. El problema es la dimensión que le da cada persona a esa clase de enemigo. Y fue el que el Señor Jesucristo precisamente vino a destruir. Y que nosotros creemos que todavía está por ahí rodando y ya no está rodando por ahí, pero definitivamente por la ignorancia todavía ese enemigo está haciendo demasiado daño. Y el hombre no puede crear nada que no haya conseguido previamente en forma de impulso del pensamiento. Por ejemplo, todo lo que yo les decía que ya todo lo que usted vea, alguien se lo inventó. Y todo nació de un ¿qué? Un pensamiento. Todo absolutamente lo que existe sobre este planeta, los cohetes que llegaron a la luna, esos nacieron de un pensamiento. Los edificios que usted ve en Estados Unidos, en Cobales, el de La Vela, el edificio Coltejer, todo eso nació en la mente, un pensamiento, y luego empezaron a organizar el pensamiento de tal forma hasta que lograron hacerlo. Y usted ve en realidad, todo lo que ve en realidad, que usted dice esta es la realidad, son pensamientos de alguien. El pensamiento es una semilla. La palabra de Dios dice que los pensamientos son ¿qué? Semillas. ¿Y qué son unas semillas? ¿Qué hace una semilla? Vamos a mirar que hay un lote de 200 metros cuadrados y ese lote no está solo, no hay nada sembrado. Está la tierra bien organizadita y usted pone una sola semilla. ¿De cuál semilla metemos en ese lote? Una semilla de zapote. Zapote. No sé, los zapotes. Y hace rato no como zapote. ¿Qué va a producir ese zapote? Más zapotes. Y cuando haya más zapotes, vamos a coger esos otros zapotes y vamos a ¿qué? A sembrarlos otra vez. ¿Qué va a pasar dentro de unos años con todo ese lote que está desocupado? Solamente ¿qué va a haber? Miles y miles de zapotes. ¿De dónde salieron todos los miles y miles de zapotes? De una semilla. Si el pensamiento es una semilla, que podría buscarlo en Isaías, podría buscarlo en muchas partes de la Biblia, quiero avanzar un poquito. La pregunta es que usted puede tener un pensamiento o esa semilla en su mente y ese se puede ¿qué? Reproducir. Cuando usted reproduce un pensamiento, va a reproducirlo de acuerdo a su ADN o de acuerdo a su género. Si ese pensamiento es bueno, ¿qué va a producir? Más pensamientos. Y va a generar más que va a empezar a crecer hasta que empieza a verse más y más, y todo lo que salió fue de qué. Entonces va a empezar a organizar esto y el otro, y este pensamiento va a adicionarse con otros y otros hasta que se forma un árbol completo. Ese es un pensamiento. Ahora, si esa semilla no es zapote, sino que esa semilla es la hiedra. ¿La hiedra tiene semilla? Vamos a coger en el mismo lote que está listo y vamos a sembrar una semilla de hiedra. ¿Qué pasa cuando dé más semillas? Vamos a seguir sembrando unas en el lote. ¿Qué va a pasar con todo el lote? Que lo único que va a haber es solo hiedra por todos lados. ¿De dónde salieron todos esos? De un pensamiento, de una sola semilla. Cada pensamiento que usted tiene en su mente y en su corazón va a producir y se va a multiplicar, se va a proliferar, va a crecer y se va a desarrollar. Eso es lo que habla la Biblia. El pensamiento de Dios está acá. Esto es un pensamiento, pero ese pensamiento está más extenso. Eso lo podemos llamar la mente de Cristo, que también está ahí, o el pensamiento de Dios, la palabra de Dios. Pero yo cuando hablo aquí y yo leo el pensamiento de alguien que hizo escribir esto, realmente es un pensamiento. ¿De qué creen que están los pensamientos aquí? De Dios.
Y cuando yo me pongo a leer la Biblia, estoy leyendo lo que había en la mente de Dios. ¿Y qué hace esta mente? Dice, esos pensamientos llegan a la tierra y son como el agua que cae. Y luego hace germinar la tierra y la hace producir. Así es mi palabra, dice Dios, que no volverá vacía. ¿Qué pasa si usted ahora coge ese pensamiento que es una semilla y lo pone en su mente? Y su mente también es un potrero lleno, pero está vacío, solamente en tierra. Y usted siembra un solo pensamiento. Y luego lo hace crecer y cuando produzca más semillas, sigues sembrando esas semillas. Y sigue creciendo. ¿Qué va a haber en ese lote? Una semilla del mismo género, pero que sea ¿qué? Hace reproducido y es grandísima. La palabra de Dios tiene una particularidad, y es que cada palabra y cada pensamiento de Dios tiene por dentro el poder. Óigame, tiene un ADN, tiene una sustancia que hace que crezca y se reproduzca. Y puede durar 2000 años. Una semilla de trigo, encontraron cuando excavaron donde fueron las murallas de Jericó, encontraron ruinas y sacaron una jarra de barro y habían semillas de trigo secas. ¿De qué? ¿Cuántos siglos hace? ¿Y sabe qué hicieron los científicos? Sembraron una semilla de esas en tierra, le prepararon todo eso adecuadamente y salió la mata. O sea, el ADN de la semilla puede durar siglos. Es más, creo que en Suiza están haciendo, subterráneamente están guardando todas las semillas de la tierra, todas las semillas que producen. Dice que para guardarlas en caso de que haya una bomba nuclear, que no sé qué sé cuánto, que haya semillas. En serio, eso lo están haciendo. Y esas semillas pueden durar ahí 200 años. Y las pueden sacar y sembrarlas y van a producir. Por eso es que la palabra de Dios puede haber sido escrita hace 4000, 5000 años, pero si esa palabra entra a su corazón y usted la cree, va a producir lo que se dijo hace 2000 años. La palabra de Dios está viva, es real, o sea, existe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Porque lo que van a aprender esta noche esto es monumental. Cuando yo estudio esto y me meto, me dan las 3, 4 de la mañana, a mí no me importa porque es que yo estoy comiendo. Y esos manjares no son todos los días. Entonces, todo lo que está previamente hecho fue producido por el impulso de un ¿qué? Tras haber hecho esta afirmación, hay que hacer otra de mayor importancia aún. Todo pensamiento del hombre comienza a trasladarse de inmediato a su equivalente físico. O sea, todo lo que se piensa empieza ¿qué? Hasta llegar a volverse en una ¿qué? En una realidad. En una realidad. Por ejemplo, ¿alguien de aquí sabe sastrería? ¿No? Más o menos, ¿sí? Janet, si yo le digo, mire, usted me puede hacer una camisa así, y usted empieza ¿a qué? ¿A qué? A imaginarla, no la ven palabras, la ven es una imagen, ¿cierto que sí? Y cuando usted llega y se concentra y dice, ya sé, ya tiene un pensamiento, luego ¿qué empieza a hacer? A crearla. Y empieza a diseñarla y luego consigue los materiales, lo que sea, lo que tenga que hacer. Y después dice, así es que le gusta. ¿De dónde salió esa? De un pensamiento. Pero los pensamientos siempre van a crear. Ahora, lo que está allá afuera fue creado por un pensamiento. El sol, la luna, las estrellas, la tierra, todo lo que está creado fue creado por un pensamiento. ¿Lo creen o no? Está en el libro de Hebreos 11:3 por si acaso. Pero la Biblia dice que todo lo creado fue hecho por medio de la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se creía por la palabra de Dios, o sea, fue un pensamiento. O sea, Dios pensó e hizo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que ¿qué? Y la hermana, cuando me trae la camisa, le digo, ¿de dónde salió esa camisa? De lo que no se ve, de un pensamiento de él. Y ahora póngase. Ese es el proceso espiritual de todo lo creado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, entonces, póngale claro. Sin importar si esos pensamientos son voluntarios o involuntarios. Eso es increíble saberlo.
Los impulsos del pensamiento que son captados por simple casualidad o pensamientos emitidos por otras mentes. Yo puedo transmitir mis pensamientos ¿a quién? A usted. A alguien se los puedo transmitir. Los suyos me los puede transmitir a mí, ¿sí o no? ¿Y qué pasa si los pensamientos de él me los puede transmitir a mí? Quiere decir que los míos también van a ¿qué? A crecer y a fructificar o lo que sea. Pero no fue porque yo los creé, fue porque él los creó. ¿Me estoy dando a entender bien? Si el hermano Augusto tiene un pensamiento, se lo puede implantar al hermano que está al lado. Y si él lo cree, ¿qué va a pasar? Que él va a generar un fruto y un desarrollo del pensamiento que le sembraron. Quiere decir que hay muchas mentes que le pueden sembrar a usted pensamientos. Ahora sí me están entendiendo. Y esos pensamientos que los demás le siembran a usted van a producir frutos. Si esa gente que le sembró a usted pensamientos que usted no tiene ni idea de lo que puede haber sembrado en su corazón, que es la tierra, son malos, son llenos de duda y de incredulidad, y usted los creyó porque usted no tenía ni la menor idea qué va a pasar en su mente y qué está creciendo en su mente y en su corazón. Va a tener un equivalente físico, va a suceder. Entonces, cada uno es el resultado de lo que piensa. La gran pregunta es, Señor, yo no tengo la culpa. No, a usted le sembraron ese pensamiento. Y así usted no tenga la culpa, pero esos van a ser los resultados. ¿Ok? Vamos bien. Esto se va a poner más bueno. Usted puede determinar el destino espiritual. Único. De acuerdo a lo que usted tenga en su mente y en su corazón, va a determinar el destino espiritual, familiar, financiero y empresarial, profesional o social, con la misma seguridad que los pensamientos que tiene usted, con el mismo diseño que tiene en su mente. ¿Me estoy dando a entender? Si usted nació en Irak y lo único que le sembraron fue una religión totalmente torcida, eso va a darle un destino a usted, a su familia, a sus finanzas y a todo lo que haga. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ahora sí me entendieron? O sea que otras personas, al sembrar esos pensamientos, le están a usted dando una dirección de su propia vida, sin que usted lo sepa. Si su mamá y su papá se equivocaron y le sembraron pensamientos, le direccionaron su vida a usted sin que ellos lo sepan, y usted puede estar comiendo y bebiendo de lo que usted nunca jamás ha querido. Y muchos de los que están aquí en esta noche están diciendo, yo no quería esta vida. ¿Y por qué estoy aquí? Entonces esta noche lo va a entender. Amén. Entonces estamos estableciendo aquí los fundamentos para la presentación de un hecho de lo más importante que usted pueda entender para quien no comprende por qué algunas personas parecen tener, entre comillas, suerte. ¿Por qué a unas personas les va bien? Y a veces no tienen las mismas oportunidades, no tienen los mismos estudios, no son ni de la mejor familia, pero les va bien. Y hay otros que tienen estudios, son de la mejor familia, estudiaron en las mejores universidades y fracasaron. Y usted nos dice, pero ¿por qué como tal eso tan descuadrado? ¿Qué fue lo que pasó? Es por lo que le sembraron en su pensamiento. Porque la educación, una persona puede ser profesional y eso no significa que va a triunfar en la vida. Voy a repetirlo, usted puede tener un título profesional y eso no significa que ese título profesional lo hizo usted realmente una persona triunfadora en la vida. Si supiera cuántas personas profesionales están más arruinados que algunos que escasamente tuvieron quinto de primaria, pero son altísimos. Entonces una pregunta es, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué les va bien a unos mientras que a otras de igual o mayor habilidad, entrenamiento, experiencia y capacidad cerebral parecen destinadas a soportar la desventura? Este hecho se explica con la afirmación de que todo ser humano, escuche, tiene la habilidad de controlar su propia mente por completo. O sea, si algo Dios nos dejó a nosotros, diga, tengo la capacidad de controlar mi propio pensamiento. Esa es su voluntad. O sea, usted tiene una voluntad que ni siquiera Dios se mete en eso. Dios nos dio, diga, eso sí es verdadera libertad.
Dios le dio la libertad a usted de pensar lo que ¿qué? Lo que usted quiere. ¿Estamos de acuerdo? ¿O alguien lo quiere obligar a usted a pensar algo? No. Usted puede pensar lo que quiera, pero sepa una cosa, todo lo que usted piensa es lo que está dándole dirección a su propia vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Si usted tiene el control, su voluntad, y es evidente que cada persona puede abrir su mente a los impulsos de pensamientos emitidos por otras mentes. Si yo tengo la capacidad de decidir lo que yo pienso, yo también puedo tomar la decisión de aceptar o no aceptar el pensamiento que pueda recibir de otras personas. ¿Sí o no? Venga, ¿sí o no? Uy, si supieran necesariamente lo que va a pasar. Usted puede tener el entrenamiento, la experiencia, lo que sea, pero usted es el que toma la decisión. ¿Estamos de acuerdo? Nadie lo va a obligar. ¿Por qué? Porque ni Dios lo va a obligar. Usted puede cerrar fuertemente las puertas a su mente el día que usted quiera. Tomás le dijo a los discípulos cuando le dijeron, vimos al Señor Jesús, Él está vivo, y Él dijo, yo no creo. ¿Qué hizo? Diga, cerró la puerta. ¿Cuál puerta cerró? ¿Cuál puerta cerró? Su mente. No creo lo que ustedes me digan. Ese pensamiento que ustedes me están transmitiendo de que Jesucristo está vivo, yo no lo creo. ¿Y quién lo obliga a creer? Voy a repetirlo. ¿Quién lo obliga a creer? O sea que usted puede cerrar la puerta y cuando no decide creer algo, no lo cree y se acabó el problema. Esa es una decisión suya para que usted se dé cuenta. Entonces Tomás le cerró la puerta en la cara. Ahora Jesús viene y le demuestra que era cierto. Entonces, ¿qué le tocó hacer a Tomás? Abrir la puerta y creer. Abrió la puerta de su corazón y creyó. Y cuando él creyó, dijo, ay, sí, de verdad, Señor mío. Y Dios mío, le dijo, Señor, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Ahora, quiere decir que usted puede tomar la decisión de creer o no creer. Usted toma la decisión. A nadie se le va a obligar. Y esto es buenísimo entenderlo porque a nadie se le va a obligar, sino que esto es voluntario, ni se le puede tratar ni haciéndole un lavado cerebral. Eso es mentira. Amén. Entonces usted puede, a cada persona puede abrir su mente a los impulsos de pensamiento emitidos por otras mentes, o cerrarle la puerta. Admitir únicamente aquellos impulsos de pensamiento de su propia elección y aceptar. Usted puede aceptar los pensamientos de Dios para ver resultados sobrenaturales, usted puede hacerlo. Pero también puede cerrar la puerta. ¿Sí o no? Entonces, usted puede abrir la puerta para que unos pensamientos de Dios entren a su corazón y usted los cree. Y cuando usted los cree, usted hasta los disfruta y usted se lo goza. Pero hay otros pensamientos que también vienen a ser semillas de Dios que usted dice, estas no. He ahí por qué una persona puede ser sana por la fe de la persona físicamente. ¿Y por qué financieramente está mal? Ahora sí lo entendí. Porque la puerta de la fe sobre las finanzas la cerró, pero abrió la puerta de la palabra donde dice que por su llaga fui curado. ¿Y lo cree? Entonces, usted tiene la capacidad, y yo tengo la capacidad de creer unas áreas y otras no. Usted tiene la capacidad de creer unas partes de la Biblia y otras no. Eso es la realidad. Ese es el problema. Entonces hay áreas donde Dios le dice una cosa, pero usted hace años cerró la puerta. Hermano, venga, le hago otro seminario. Venga, por amor a Dios, haga esto. Pero resulta que internamente en su corazón le saqué con llave. Eso es igual que cuando una mamá le da un consejo a su hijo. Mi hijo, no haga esto por amor a Dios, que esto lo está matando, que esto le está haciendo daño, que no sé qué más que... Y el chino cerró la puerta por dentro. ¿Ustedes se acuerdan la historia del niño que le dijeron, Juanito, hágame el favor y se me siento, lo castigo? Y el chico aceptó. ¿Y por qué mira mal? Es que por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy de pie. Y ustedes tal vez alguna vez lo ven. Eso sucede. Eso es real. Entonces, cuando su corazón y su razón no están de acuerdo, diga, tengo duda e indecisión. Y la indecisión y la duda son dos monstruos que crean el miedo.
La indecisión y la duda crean miedo. Eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. ¿Estamos de acuerdo? Uy, ¿cuánto estamos entendiendo? Yo voy despacio porque si me pongo a correr rápido esto no es bueno. Amén. ¿Qué pasa si toda la palabra de Dios la mete en su corazón? Toda, no una partecita, así está, no. No, ¿qué pasaría? Solamente imagine. Cierre sus ojos e imagínese que toda la palabra del Señor usted la crea, el Evangelio, toda. ¿Qué pasaría? Bueno, ¿qué pasaría en su familia? ¿Qué pasaría con sus finanzas? ¿Qué pasaría con su salud? ¿Qué pasaría? Uf. ¿Quiere que le diga una cosa? El mundo no sabe, todavía no ha inventado lo que usted podría vivir. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, esto es increíble entenderlo. Dios ha dotado al hombre de un control absoluto sobre una sola cosa, el pensamiento, su voluntad, su corazón o su mente. Esto es unido al hecho adicional de que todo lo que el hombre crea se inicia en la forma de un pensamiento. Esto nos conduce muy cerca del principio mediante el cual podemos llegar a dominar el temor, que ese es el tema de esta noche, cómo dominar el temor. Pero si yo no sé dónde se encuentra el temor, cómo se desarrolla, cómo crece, no sé dónde vive, dónde reside, pues no lo puedo vencer. Cierto que no tengo ni idea. Tenía que hablar de esta parte para que usted aprenda dónde es que se encuentra el temor. Si usted llega a encontrar dónde está el temor, usted va a hacerle algo. Y si usted sabe cómo es que él trabaja, usted lo va a poder vencer. El apóstol Pablo lo descubrió esto. Y cuando él lo descubrió, fue más que vencedor. ¿Por qué Pablo dice que yo soy más que vencedor? Porque él descubrió cómo vencer el miedo. Póngale, ¿qué fue lo que Jesucristo vino a hacer? A vencer el miedo, el temor. Ese es el enemigo monstruoso, ese es el diablo con todo su poder. Y realmente se llama miedo, se llama temor. Y fue lo que Jesús vino a destruir. El temor más grande es la muerte. Hebreos 2. Por la fe, otra vez, Hebreos 2. 14. No, ahí. No, sí, ya pongo el 14. Póngale acá. Escuchen. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esos a quién? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a qué? ¿Qué fue lo que realmente Jesucristo vino a destruir? El temor. ¿Cómo que dices el temor? ¿Qué es lo que el diablo, el que tenía el imperio de la muerte, utilizaba o utiliza para destruir a todas las personas? El temor. ¿Qué es lo que utiliza Dios para darnos la victoria? La fe. Ahora sí la cogemos. La fe es la que nos hace más que ¿qué? ¿Cómo hemos vencido, dice Apocalipsis? La fe. La fe es tan poderosa, que Dios nos la dejó, y el autor y consumador de la fe fue Jesucristo. Si Él no hubiera venido, jamás habíamos podido vencer el temor. ¿Qué es el temor? El poder del diablo, por decirlo así. Pero Él ya, ¿lo qué? Lo destruyó. Nadie había podido. Pero vino Jesucristo y lo venció. Y lo destruyó. Y a los principados y los potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, y nos dio la victoria a nosotros. Pero realmente, ¿cómo es lo que venció? El temor. El temor es una fuerza espiritual negativa. Es todo lo que lo induce a la persona a sufrir, a la enfermedad, a la pobreza, a la miseria, y lo mantiene lleno de ¿qué? De incertidumbre, de indecisión y de duda. ¿Qué es lo único que puede vencer? Bueno, ¿qué es lo único que puede vencer la indecisión, la duda, la incredulidad, la ansiedad, todo lo que afecta a los seres humanos? Diga, la fe. Y si usted no entiende cómo es que funciona el temor, porque yo no puedo ignorar las maquinaciones del diablo, y si las ignoro, claro, no me cogerá dos vueltas.
Pero si yo no las ignoro, soy capaz de vencerlo. En el nombre de Jesús, por medio de Jesucristo, soy capaz de vencerlo. Y no porque yo pueda y soy superhombre. No, es que el Señor Jesucristo a través de Él se puede. Piense una cosa, ¿qué tal usted con toda la fe que tenía el Señor Jesucristo y la tiene? Lo más increíble es que la tenemos. El Espíritu Santo nos puso la misma fe del Señor Jesús, nos puso la misma fe de Abraham, nos puso la misma fe de Pablo, de Pedro, la misma. Es más, Jesús dijo, ustedes pueden hacer cosas más grandes. ¿En serio, Señor? ¡Claro! ¿Y cómo? El problema es que si no ves en el temor, es imposible. ¿Aló? Entonces, la indecisión y la duda son dos áreas donde produce ¿qué? Temor. La indecisión es la semilla del temor, digan la semilla, que produce duda y temor. Entonces los frutos de ese temor tan monstruoso, que es lo que destruye, ¿qué pasa si en su mente, en su corazón, le pusieron una semilla que se llama un pensamiento? Y ese pensamiento es de temor y se lo sembraron hace desde que nació, aún desde que estaba en el vientre de su mamá. Y se lo sembraron. ¿Qué pasa si lo creyó y lo tiene guardado ahí? ¿Cuáles cree que van a ser los pensamientos, las palabras y los frutos de ese pensamiento? ¿De qué? ¿De qué? De miedo, de temor. Y luego se arrodilla a pedirle a Dios, pero pone cabrón, va y se arrodilla, pero tiene miedo. Va y se arrodilla y le pide a Dios, pero con temor. ¿Usted cree que eso funciona? ¿De nadie? No funciona. Entonces yo quiero que entienda esto. La indecisión es la semilla del temor. La indecisión se cristaliza en la duda y ambas se mezclan y se convierten en temor. Y el proceso de mezcla suele ser lento. Esa es una de las razones por las que estos tres enemigos son tan peligrosos. Germinan y crecen sin que su presencia sea detectada por usted mismo. O sea, usted ni siquiera se da cuenta que hay temor. Y como usted no sabe, usted cree que es un cristiano y que es una persona llena de fe y que no sé qué, que sí sé cuándo. Entonces yo por eso les hice una pregunta antes sobre el dinero. Si usted dice que el dinero no es para estar contento, entonces ¿por qué no se pone contento cuando no lo hay? Porque no hay fe. Entonces hay temor ¿a qué? ¿A qué? A la pobreza. Y quiere que les diga una cosa, el temor más grande, el que les va a sonar más raro, es más grande el temor a la pobreza que a la muerte. Y esto sí que está tenaz. Pero una persona es capaz de suicidarse cuando pierde los recursos. ¿Ustedes han visto por la televisión cuántas personas se matan por problemas económicos? ¿Qué es más miedoso, la pobreza o la muerte para ellos? La pobreza. Y resulta que el miedo a la pobreza hace que usted jamás sea generoso. Ahora sí está describiendo algo así. Y por eso Dios, lo único que prueba para que usted desaparezca el miedo a la pobreza es que usted aprenda a ofrendar y a diezmar. O si no, usted jamás acaba con el miedo de la pobreza. Y voy a hablar, este tema es largo, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Porque cuando usted no ofrenda y cuando usted no diezma, dígame la verdad, ¿no es miedo a tener menos? ¡Es miedo! Diga, es miedo a no tener para mañana. Y Dios dice, no tenga miedo. No tenga miedo. Yo estoy contigo. Por eso fue que a Isaac le tuvo que quitar el miedo para poder bendecirlo. Porque él vio a todos los pueblos que estaban alrededor de él. A los filisteos los vio llenos de plata, bendiciones, buenas tierras, y él quería irse para allá a sembrar. Y Dios le dijo, no, se me queda aquí en el peladero, aquí en pleno desierto. Señor, ¿y qué voy a hacer aquí? Aquí es donde vas a sembrar. Señor, aquí no se da nada. O me crees, o te vas a buscar recursos allá afuera. Isaac dijo, no, yo me quedo. Génesis 26, cuando quiera leer. La Biblia dice que él sembró ahí por obediencia a Dios.
Y Dios ese año le dio a cosechar al 100 por 1. Y se enriqueció y fue poderoso. ¿Quién fue el que se encargó de enriquecerlo a él? Isaac. ¿Quién lo enriqueció? ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. No importa que su negocio sea tal vez el más sencillo o el más pobre, si usted le cree y tiene fe, Dios puede hacer de ese negocio una cadena nacional e internacional. Y usted, oye hermano, ¿qué está hablando? Pues se lo estoy diciendo en el nombre de Jesucristo. Porque la fe es eso. La fe no tiene límites. ¿Me está escuchando? La fe no tiene límites. Pero lo primero que tiene que hacer para usted empezar a ver la bendición es vencer el miedo a la pobreza. Ese es un monstruo. Es un monstruo que está en las personas. Es un monstruo que se metió en Venezuela. Grandísimo. Y es un monstruo que muchos colombianos tienen y que hay que vencer en el nombre de Jesús para poder ver la prosperidad y la bendición de Dios. Es un espíritu inmundo. Así como la fe es un espíritu. El temor también es un espíritu. Pero Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de valor y de dominio propio. Y Jesucristo vino él mismo y venció al que tenía el poder, el imperio del temor, y lo venció y lo puso bajo nuestros pies. Y ahí es donde debe estar el bicho siempre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a veces permanecen ocultos en el corazón estos tres monstruos, que es la indecisión. Si usted es muy indeciso, bueno, sí, no, mejor no, espere. Empieza a pensar, porque esto, le voy a decir una cosa. Antes de poder dominar a ese enemigo que es monstruoso, usted debe conocer su nombre, sus hábitos y el lugar donde se reside. ¿Ya está averiguando dónde está? Bueno, entonces a veces permanece oculto ¿dónde? En el corazón, en la mente. En él son difíciles de localizar y aún más difícil de eliminar. ¿Por qué? Porque estás por dentro. El problema no es la pobreza, el problema no son los recibos. Entonces uno llega y cuando ve el problema lo ves por fuera, ¿sí o no? Y uno ve los números, ve casi uno, no, el problema es ese, el problema. Ese no es el problema. El problema está dentro de la persona. Entonces, claro, como usted se cansa de verlo por fuera, usted se angustia. Porque no tiene ¿qué? Solución. Porque es real, hermano, pero es que usted no ve con mis ojos. Es que como usted no ha sentido, como usted no ha, como usted sí tiene. Esos son argumentos cuando la persona está mirando desde su razón. Pero si tuviera fe no me diría eso. Si tuviera fe no me diría eso. Me estaría diciendo, hermano, cuente conmigo, hágale lo que sea. ¿Por qué? Porque si la persona tiene fe. ¿Aló? ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces todo empieza a notarse por sus palabras. Y el temor a la pobreza es monstruoso, el temor a la crítica, el temor a la enfermedad, el temor a la pérdida del amor de alguien, el temor a la vejez y el temor a la muerte. Estos 6 son que vamos a mirar al menos a ver si podemos cubrir. Todos los demás temores son de menor importancia y todos ellos pueden ser agrupados bajo estos 6 títulos gigantescos. Ahora, ¿qué son los temores? O estos clases de temores, bíblicamente, ¿cómo los podemos definir? 2 Corintios capítulo 10, verso 4. ¿Sabe qué dice el Señor? Vamos, usted va a encontrar dónde está el enemigo y dónde reside, dónde se la pasa enchipado y desde dónde es que él le hace daño a la gente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo quiere descubrir? Listo, vean. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de ¿qué? Derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿a qué? Yo les dije desde el principio, por eso les tenía que hablar sobre los pensamientos y no íbamos a entender ni papa. Cada pensamiento de temor, ¿dónde está? Y cuando ha crecido a través del tiempo, adicionalmente con palabras de duda y de incredulidad, se convirtió en una fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza es un concepto que una persona tiene totalmente errado. Ya es un concepto, es totalmente algo que la persona cree que es así porque tiene demasiados argumentos y razones para confirmar que es así. Entonces ya lo cree ¿dónde? En el corazón. Y si lo cree en el corazón y es un concepto que esa persona cree que es así,
ya es una fortaleza. Y para sacar esa fortaleza, esa persona de ahí, ¿cómo hacemos para derribar esa fortaleza? Para derribar esos argumentos y para coger esos pensamientos y llevarlos cautivos y poner los pensamientos de Dios y los conceptos de Dios, se necesita meditar, estudiar, leer, repetir la palabra de Dios, leerla, releerla, meditarla, otra vez meditarla, volver a estudiarla, ponerla en el espejo, ponerla en los dinteles de las puertas, ponerla en el celular, escucharla de día y de noche. ¿Para qué? Para poder sacar esas fortalezas e implantar las nuevas, que es la palabra de Dios. Y cuando se logran sacar todos los argumentos que ya se convirtieron en fortalezas, se van destruyendo, entonces empiezan a crecer y a desarrollarse la fe. Porque la palabra de Dios tiene la semilla poderosa que se llama fe y que es capaz de destruir toda obra de las tinieblas. Puede crear en lo exterior lo que usted sea. Es más, tiene tanto poder la fe que no solamente se limita a la parte de la tierra, sino del universo. Porque con la fe usted es capaz de parar el sol y la luna. ¿Sabe de qué le estoy hablando? Que cuando Dios creó todas las cosas, puso en el corazón del hombre el poder sobre todo lo que Dios había creado. Y era si le creían a él. El día que ellos dudaron de lo que Dios había dicho, perdieron absolutamente todo. Porque cuando la mujer pecó, fue por duda de lo que Dios había dicho. No fue más. ¿Y quién le sembró a la mujer? La duda y la indecisión. Cuando le sembró la indecisión fue: venga, con que Dios ha dicho. ¿Cómo? Venga, ¿cómo así? No me digas. Tendría que conmigo decir también que usted va a ser como Dios, hombre. Viene la duda. Y cuando llegó la duda, después vino el miedo. Porque cuando ellos dudaron y fallaron, fueron y se escondieron. Y cuando el miedo invadió a Adán y a Eva, estaban detrás, desnudos, sin nada. Y Dios dijo: ¿dónde están? ¿Por qué se esconden? Claro, porque tienen miedo. Ustedes pecan. El miedo lo hace esconderse a usted. El miedo lo desnuda a usted. El miedo lo arruina y la saca de la prosperidad y de la bendición de todo lo que Dios ha creado para usted. Es el miedo. Y todo nace de la indecisión y de la duda de lo que Dios dijo. Pero si Dios dijo en su palabra algo, es la verdad. Así usted ni lo entienda ni lo comprenda, pero aquí está la verdad de Dios. Esta es la verdad. El resto de argumentos, todo lo que usted tenga de argumentos, de pensamientos, razón, pueda que usted me explique lo contrario, es mentira del diablo. La única verdad es aquí. Esta es la verdad y el pensamiento de Dios. Si usted coge esta palabra y la mete a su corazón y medita de día y de noche en ella y hace conforme lo que está escrito, usted será como un árbol que es una semilla que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero si no cambia la semilla que hay en su corazón por esta que es la verdad, seguirá teniendo miedo. La indecisión y la duda seguirá arruinándolo. La pobreza, la enfermedad, cualquier cosa lo anda persiguiendo y usted anda huyendo de a todo. ¿No? Entonces, los temores son fortalezas mentales. Voy a repetirlo: se pueden vencer. Y esto es lo maravilloso de entender eso. Diga: se pueden vencer. No importa lo que le hayan enseñado de pequeño, lo que haya visto, los traumas que haya tenido, no importa lo que haya pasado. Voy a repetirlo en el nombre de Jesús. Todo esto se puede destruir, se puede derribar y se puede vencer, y se puede levantar una fortaleza en fe en el nombre de Jesucristo. Se puede levantar, usted lo puede ver, usted puede cambiar totalmente de hoy en adelante el destino total de su vida, sus finanzas, de su familia, de todo, de su salud, de todo, para que usted permanezca contento y feliz y total. ¿Qué le pasa? Tiene fe porque está contento. Porque cuando usted no tiene fe, usted anda arruinado y asustado y tapándose una mano adelante atrás, igual que a Daniel. ¿Cuál es eso? Eso se llama miedo.
duda, incertidumbre. Entonces, este temor paraliza, paraliza la facultad del razonamiento. ¿Qué es lo que produce el miedo? Según los científicos y estos señores que atienden a locos. ¿Cómo se llaman? Los psiquiatras. Oiga lo que dicen los psiquiatras y los psicólogos sobre el miedo. El temor, el miedo paraliza la facultad de razonamiento, destruye la facultad de la imaginación, elimina la confianza en sí mismo o la autoestima, socava el entusiasmo, desanima la iniciativa, conduce a la incertidumbre de propósito, estimula la postergación, elimina el entusiasmo y convierte el autocontrol en una imposibilidad. Le deforma la personalidad, destruye la posibilidad de pensar con exactitud, distrae la concentración del esfuerzo, domina la perseverancia, reduce la fuerza de voluntad a la nada, destruye la ambición, ensombrece la memoria e invita al fracaso en todas formas concebibles. Mata el amor y asesina las emociones del corazón, desanima la amistad e invita al desastre en 100 formas diferentes, conduce al insomnio, la miseria, la infidelidad, infelicidad, y todo ello a pesar de la evidente verdad de que vivimos en un mundo de sobreabundancia, aunque a veces sea cristiano y sepa que usted puede y es más que bendecido. ¿Será que es un monstruo? Mientras he estado hablando aquí, ¿ha descubierto algo de usted mismo? Síntomas del que tiene temor. Voy a darle los síntomas. Los síntomas del que tiene temor. Si usted aparece aquí, sepa que no fue culpa suya. Al menos le voy a decir algo antes de empezar esto. No fue culpa suya. Si desafortunadamente usted nació en un hogar que no era cristiano, las únicas semillas que le sembraron fue duda y temor. Por diferentes formas. Y cuando la palabra de Dios empezó a escucharla a usted, empezó a escuchar algo nuevo y fue a sembrarla en su corazón. Pero cuando uno va a sembrar en el corazón y el corazón está lleno de arbustos, hierba mala y una gran cantidad de árboles que ya han crecido, a veces es difícil que crezca la palabra. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, usted tal vez en muchos lugares ha escuchado esto: tenga fe, hermana, ayune y ore. ¿Le han dado esa respuesta a usted alguna vez? Honestamente, dame la mano que le ayune. ¿Tiene ese problema? Cualquier problema, ayune y ore, hermano, y tenga fe. O sea, si le están diciendo una realidad. Hermano, ¿y cómo tengo fe? No sé, pero tenga fe, hermano. Mire, usted va de un católico y un sacerdote católico le puede decir exactamente lo mismo: tenga fe. Usted va de un musulmán y le va a decir: tenga fe. Un budista le va a decir lo mismo. Es increíble. Cualquier persona le va a decir eso. La mamá le va a decir lo mismo: tenga fe, mija. ¿O no es así? Y la pregunta es: ¿y cómo hago para desarrollar y crecer en la fe? Entonces la respuesta no sería tenga fe. La respuesta sería enseñar a la persona, aunque no sepa ni qué es fe, a que crezca en la fe. ¿No es lo correcto? Si la persona crece en la fe, aunque no tenga ni idea qué es esa palabra, va a empezar a cambiar la historia de la vida. ¿Aló? Entonces está aprendiendo a desarrollar la fe. Eso es lo que está aprendiendo a desarrollar. Todos estos días llevamos como unos 6, 7 temas. Lo único que está aprendiendo es a desarrollar ¿qué? La fe, y a conocer realmente su propio corazón y a saber quién es usted y cuáles son sus peores enemigos. Bueno, entonces la causa de toda clase de miseria, pobreza, fracaso, ruina, todo lo que sea, todas las maldiciones que existen, digan, es causa del temor. Todo lo que malo que existe es causa del temor. Y todas las victorias, triunfos que cualquier persona ha tenido fue causa de la fe. Es increíble, no es fácil. Aunque hayan personas no cristianas, no han conocido mucho sobre Jesucristo, pero han creído que se pueden hacer las cosas y les funciona. Esto es increíble saberlo.
Entonces, ¿qué es la fe? La fe es un poder sobrenatural, pero es espiritual. ¿Y qué hizo Jesús? Él vino fue a darnos más material para poder desarrollar la fe y nos dio todo lo necesario para hacerlo. Y lo tenemos a la mano, pero no se aprendió a desarrollar. Entonces, repito, la causa de toda clase de miseria, pobreza, fracaso, dolor, de todo lo que quieran, es el temor. Pobreza. Síntomas del que tiene temor. Pobreza. Temor o miedo a la pobreza. Esa persona tiene unas cosas: indiferencia, indecisión, duda, preocupación excesiva, postergación. Nos toca mirar cada palabra de estas y empezar a desarrollar. Voy a decir la otra: 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí se dan cuenta que eso para determinarlo está difícil? La segunda, el miedo o temor a la crítica. Esta persona tiene timidez, falta de serenidad, complejo de inferioridad, extravagancia, falta de iniciativa, falta de ambición sana. Otro miedo horrible se llama enfermedad, miedo a la enfermedad. Estas personas tienen una autosugestión negativa. ¿Qué es esto? Es la única que le voy a explicar. La autosugestión negativa es cuando usted piensa: creo que no voy a enfermar. Ay, sí, porque me duele por aquí. Al rato vuelve y se le encuentra a uno: ¿qué pasó? Es que creo que me voy a enfermar porque me duele por aquí. Y la autosugestión es que están repitiendo y repitiendo, memorizando y hablando sobre la enfermedad. Y se concentran y meditan en la enfermedad. Y llegan a enfermarse por autosugestión. Todo este tema yo quiero explicarlo uno por uno despacio. Pero nos gastamos aquí un buen tiempo. Pero créanme que tengo el gozo y la alegría de poder explicar esto. La enfermedad. Iba en autosugestión negativa. Hipocondría. Falta de ejercicio. Susceptibilidad. Autoconsentimiento. Pobre de mí. Después le hablo. Falta de moderación. Intemperancia. Ese es el término que le hago. La intemperancia es no tener control de algo y usted lo llega a ser excesivo. La intemperancia puede ser al revés, que usted no come y no come y no come y se puede morir de, ¿cómo se llama eso? Anorexia. Es una intemperancia, bueno, pero después hablamos más de eso. Intemperancia o falta de moderación. Miedo a la pérdida de amor. Y uno dice: ¿cómo así? El miedo a la pérdida de amor produce celos, descubrir imperfecciones. Es para esa persona. Le gustan las apuestas. Me llamó la atención porque a la persona que tiene miedo a perder el amor le gustan las apuestas y descubrir cosas muy buenas. Otro miedo a la vejez. Falta de confianza en sí mismo. Cuchibarbis. Ya me entendió qué es eso. Esa persona tiene miedo a la vejez. A la muerte. Y este es uno tenaz. Miedo a la muerte. El pensamiento del castigo eterno destruye el interés por la vida y hace imposible la felicidad. Escuchen. El pensamiento del castigo eterno o a la muerte destruye el interés por la vida y hace imposible la felicidad. Este es un tema muy amplio. ¿Sabían ustedes que Jesús vino fue a destruir toda esta clase de miedos? Ahora solamente piensen esto. Estamos por encima. Si usted no tiene miedo a la pobreza, usted fácil va a llegar a conseguir dinero o a ser rico. Si no tiene miedo a la crítica, mejor, porque usted no es una persona que jamás se va a amargar. Si usted no tiene miedo a la enfermedad, es una persona totalmente sana, porque usted tiene fe en estas áreas. Usted no tiene miedo a la pérdida del amor, usted nunca jamás va a sufrir desde una de esas cosas. Si usted no tiene miedo a la vejez, usted va a llegar a los 120 años feliz de la vida, feliz y sano. Y si no tiene miedo a la muerte, que es lo más maravilloso, usted se muere con una sonrisa en su cara, como morimos los cristianos el día que nos toque. Eso se basa en la fe.
Entonces, ¿cuántos estamos entendiendo esto? Todos estos temores, repito, son trasladados de una mente a otra. Por eso le digo que muchas de estas cosas usted no es culpable. Todos estos miedos son trasladados de un pensamiento, que es una semilla, de una mente a otra. Tal vez su abuelita se los pasó, su mamá, su papá, su tío, en el colegio. Muchos hicimos de esas semillas y se las sembraron. Entonces hay que arrancar todo eso del corazón y empezar a sembrar las buenas. ¿Estamos de acuerdo?